Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Parra, ya todos me conocen, yo soy la consultora y la responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Soudal, Colombia. El objetivo de este video es que ustedes puedan participar de la reinducción, que tengan esta capacitación virtual, que tengan los conocimientos para su autocuidado, para cumplir con la normatividad legal vigente, pero principalmente para su seguridad y su salud en el trabajo. Yo soy administradora en salud ocupacional, especialista en sistemas integrados de gestión, auditora HSQ, calidad, seguridad, salud y ambiente. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra capacitación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya la estoy compartiendo, entonces vamos a dar inicio con nuestra capacitación. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? Seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, que más allá de accidentes y enfermedades, la normativa también nos habla de la protección y promoción de la salud, es decir, asegurar que las personas estén en perfectas condiciones en todos sus ámbitos, no solamente evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral, sino de todo tipo, trabajar en la concientización para que las personas estén saludables. Una población saludable garantiza también la salud en el trabajo, aunque sean origen común. Entonces también, si yo tengo una afectación de origen común, pues va a afectar todo mi entorno familiar, personal, laboral. Y lo que busca el sistema es eso, la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Para diferenciar estos dos términos es muy importante tener en cuenta qué es accidente de trabajo y qué es enfermedad laboral. Entonces vamos a dividir esa ramita de seguridad y salud en dos partes. Seguridad en el trabajo trata de la prevención de accidentes de trabajo, de cuidar las condiciones físicas del trabajador. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de prevención de accidentes de trabajo. Y cuando hablamos, perdón, de seguridad, y cuando hablamos de salud, hablamos de prevención de enfermedad laboral. Entonces, salud es mantener las condiciones físicas, mentales, sociales de los trabajadores enfocadas a la prevención de enfermedad laboral. Esos dos términos van unidos, seguridad con accidente y salud con enfermedad laboral. Entonces, el accidente de trabajo es un acontecimiento repentino que se ocasiona en el trabajo, en el medio en el que el trabajador desarrolla sus actividades. Puede ser propio por la actividad para la que fue contratado o puede ser por el medio. Por ejemplo, yo puedo tener un accidente de trabajo porque había proyección de partículas en mi ambiente de trabajo, aunque yo no manipule la herramienta, ¿sí? O aunque yo sea contratada para labores administrativas, pero el medio me puede ocasionar un accidente de trabajo. Y pues ya propiamente cuando está relacionado con la actividad para la que fui contratada. Y la enfermedad laboral igual, pero es contraída con la exposición en el tiempo. Puede ser propiamente la actividad para la que fui contratada o el medio en el que estoy. Por ejemplo, puedo desarrollar una enfermedad laboral de túnel carpiano por hacer actividades de digitación o movimiento repetitivo con las manos. Está relacionado con la actividad para la que fui contratada. O puedo desarrollar una hipoacusia. Trabajo en una planta donde se generan unos niveles de ruidos que superan los permisibles, no tengo los elementos de protección y el medio me ocasionó la enfermedad, aunque yo no esté contratada para manipular herramienta o maquinaria de planta, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre accidente y enfermedad laboral. Otros tipos de accidente que trabajo, de otros tipos de accidente de trabajo que tenemos, son los que ocurren en actividades de recreación y deporte, actividades de integración, actividades patrocinadas por la empresa, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con ese requisito, si ocurre algo en un evento de estos, se considera accidente de trabajo, como requisito que no esté involucrado alcohol ni drogas, porque si están involucrados estos elementos, pues ARL no va a tener cubrimiento. También es accidente de trabajo el que ocurre en actividades sindicales, siempre y cuando el sindicato esté legalmente constituido, conformado, cumpla con los requisitos de ley. Y las que ocurren en actividades de transporte cuando el transporte es suministrado por el empleador o de traslados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que visitar a un cliente en otra ciudad y en el trayecto le sucedió algo y la empresa está patrocinando ese transporte, se considera accidente de trabajo. Entonces, esos son los tipos de accidente de trabajo. También es el que ocurre por órdenes del empleador, aunque no esté dentro de mi cargo, aunque no esté dentro de mis funciones. Si yo ejecuto una actividad, ejecuto una orden, por ejemplo, me dijeron a mí en PM de Paola, hágame un favor, vaya, compre unas onces para la capacitación que vamos a tener. Y yo pasando la calle me tronché un pie. Se considera accidente de trabajo, aunque no esté en horario laboral, aunque no esté dentro de mis funciones y aunque no haya sido contratada para ello, porque estoy
estoy ejecutando una orden de mi contratante o de mi jefe inmediato. Entonces, esos son los tipos de accidente. Ahora vamos a ver, enfocarnos un poco más en la enfermedad. La enfermedad ya es el estado patológico de una exposición continua a un riesgo que tienen origen en el trabajo o en el medio, en el que el trabajador pues se ha visto obligado a prestar sus servicios. La enfermedad laboral es importante tener en cuenta para ser catalogada, lo califica la Junta Médica. Normalmente, ¿cómo se da cuenta uno de una enfermedad laboral? Inicia el proceso con una sintomatología. Entonces, yo tengo adormecimiento de manos, tengo dolor de muñeca, saco cita con mi EPS y mi EPS me valora y me evalúa, bueno, cuáles son las actividades que ustedes ejecutan, que usted como trabajadora o en su vida personal ejecuta. Y a raíz de un cuestionario que aplica el médico, determina si lo pasa para Junta de Calificación de Enfermedad Laboral y pasa el tratamiento con ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que es un trabajo en equipo, ¿sí? El cuidar nuestra salud. Por ejemplo, si yo como empresa puedo mostrar que el puesto cumple ergonómicamente con las condiciones de trabajo, entonces a Paola se le entregó un computador, se le entregó una pantalla auxiliar, se le entregó un teclado, un mouse ergonómico, la silla es adecuada para el trabajador, tiene 5 puntos de anclaje, tiene de base, perdón, tiene reposabrazos, tiene la espalda con reclinación, entonces tengo todo esto y la empresa además me suministra las pausas activas, pero yo no las hago. Y yo tengo una mala postura, entonces me siento de una forma inadecuada, no tengo pausas en el trabajo, no las aplico, no sigo las recomendaciones de mi médico ocupacional, no tengo control por EPS. Entonces, yo me estoy generando una lesión por mi comportamiento. Eso es lo que evalúa la Junta de Calificación Laboral y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces pasa con los trabajadores que dicen, no, pero es que yo duré 5 años cargando bultos y desarrollé una escoliosis severa, que es una desviación de la columna. Y sí está relacionado con el cargue de los bultos, pero va a mirar uno la historia laboral. Y ahí está establecido que puede cargar máximo un tipo de carga, que tiene unas evaluaciones médicas ocupacionales periódicas y el trabajador no está informando que tiene una afectación en su columna, que en el examen médico de ingreso de pronto no fue transparente con el médico y no informó si tenía unas preexistencias o unas condiciones que había que tener en cuenta para la labor. Se excede en el peso de cargas porque resulta que es más fácil y salgo más rápido si me echo 5 bultos a la espalda y de esta forma los llevo más rápido, salgo más temprano. Todo esto genera una afectación. Entonces, el cuidado de la salud es un trabajo en equipo. Desde seguridad y salud, en Soudal trabajamos para que ustedes estén todo el tiempo protegidos de todo accidente, de toda enfermedad. ¿De qué depende esto? Pues también de ustedes, de seguir esas acciones, de cumplir la normatividad, de cumplir nuestros procedimientos, nuestros parámetros. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Bien, tenemos unas imágenes como para que ustedes tengan una idea más concisa de los términos. Cuando una persona habla todo el tiempo, puede desarrollar una enfermedad en cuerdas vocales. Aquí tenemos una señora en la segunda imagen que está haciendo actividades de pintura. Entonces, esas actividades de pintura pueden tener tanto accidente como enfermedad. Accidente si es una intoxicación, si la inhalación del vapor generó una intoxicación o de la sustancia química generó una intoxicación en la persona, o por la acumulación de sustancias con el tiempo que genera una limitación de su capacidad respiratoria y puede generar una enfermedad. En el caso de la tercera imagen vemos un señor que está barriendo. Él puede desarrollar una enfermedad, por ejemplo, el túnel carpiano por movimiento repetitivo con el instrumento. En esta imagen tenemos un accidente de trabajo porque el señor le cayó el martillo en el pie. Es una afectación de forma inmediata al trabajador. Aquí tenemos otro accidente de trabajo. Vemos que la consecuencia, más que el accidente, el señor tiene una especie de fracturas en pierna y brazo. La manipulación de tacos eléctricos que puede tener una descarga puede generar accidente de trabajo o la caída de trabajo en alturas puede generar un accidente de trabajo. Alturas también puede generar enfermedades laborales por la posición del arnés, puede generar desórdenes osteomusculares. Y tenemos el tercer término, que es el incidente de trabajo. El incidente de trabajo es un suceso que pudo haber llegado a ser
un accidente. Tuvo el potencial de ser un accidente, es decir, es un casi accidente. Los incidentes de trabajo también se deben reportar y son de vital importancia ya que esto nos ayuda a prevenir. Cuando se reportan los incidentes de trabajo, yo puedo establecer planes de acción que aseguren que no me vaya a generar una afectación, es decir, no voy a tener un problema. Yo puedo establecer medidas de intervención para que no haya un accidente. Cuando está el accidente, yo ya tuve la afectación, tengo al trabajador afectado, a su familia, el entorno laboral, la empresa, porque con la incapacidad también del trabajador tenemos que mirar quién suple esas actividades. A veces hay sobrecargo laboral, a veces hay nuevas contrataciones temporales mientras la persona está en su tiempo de incapacidad. Entonces ya se afectó todo el entorno y principalmente la seguridad y la salud del trabajador fue la afectada. Entonces, el incidente de trabajo es más importante de reportar que el accidente porque me ayuda a prevenir. Puedo establecer todas las medidas de intervención para que no se conviertan en accidentes. Normalmente, cuando nosotros en PM hacemos las investigaciones de accidente de trabajo, entrevistamos a las personas, a los compañeros de trabajo, a los jefes, a los supervisores y evidenciamos que la situación ya se había presentado. Entonces, sí, la vez pasada yo me caí por la escalera, pero me volví a parar y no tuve una afectación. Algún compañero puede manifestarlo. Resulta que el accidente fue como consecuencia de una caída en la escalera. ¿Y por qué no informaste? Pudimos haber identificado el peligro, mirar si el antideslizante era suficiente, si lo cambiábamos, si la escalera tenía barandas, si el paso y contrapaso eran adecuados o si lo señalizábamos como escalera peligrosa de acuerdo a la normatividad, diferentes situaciones. Entonces, mi recomendación y mi invitación es esa, que reportemos los incidentes de trabajo, de esta forma yo los puedo gestionar y tratar en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad y salud es un compromiso de todas las partes frente al sistema de gestión. No es una meta, no es un objetivo, es un parámetro de obligatorio cumplimiento. Como cuando la empresa dice el horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos ya sabemos que es un horario, es un parámetro de obligatorio cumplimiento. Cuando las personas ingresan a trabajar a Soudal, adquieren este compromiso automáticamente con la firma del contrato y la inducción que tienen inmediatamente ingresan a la compañía. Entonces dice nuestra política, ¿a qué nos dedicamos? Es el primer elemento. ¿A qué nos dedicamos? Comercialización de productos, adhesivos, selladores, espumas en poliuretano, productos para la construcción e industria, la actividad económica de la empresa. Y reconoce la importancia del recurso humano con el que cuenta. Establece dentro de sus prioridades la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que el sistema ya lleva varios años en implementación, ha ido evolucionando. De esta forma se mantiene la mejora continua y va encaminado por el bienestar físico, mental y social del personal bajo su mando, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. Las normas y reglamentos que queden establecidos serán de obligatorio cumplimiento por todo nuestro personal. Es como es clara la política, que es un compromiso de todos, incluso de los visitantes, porque hay una responsabilidad solidaria de la empresa frente a los visitantes. Por eso se llena un registro cuando ingresan las personas, donde nos suministran su información, qué EPS tiene, qué ARL, cuál es el contacto en caso de emergencias, y si ocurre alguna situación, yo voy a tener todos los recursos para actuar de forma oportuna. Entonces, la política está enfocada a todas las personas también que se involucran con la organización, visitantes, contratistas, proveedores. Los parámetros generales para cumplir este compromiso son mantener el bienestar físico y mental, perdón, del personal bajo su mando. El personal bajo su mando es responsable en la primera instancia del cumplimiento eficiente y eficaz de las labores, el cuidado de su seguridad. Ahí está la primera responsabilidad de nosotros como trabajadores, contratistas, visitantes, el autocuidado. La del personal bajo su cargo, si yo tengo un cargo directivo de líder, yo tengo que asegurar que mi personal está sano, saludable, seguro. Y esta es una responsabilidad también enmarcada en la ley, porque todos tenemos responsabilidades legales frente al sistema de gestión y frente a la resolución y al decreto. También en la normatividad que ha salido han enmarcado mucho esas responsabilidades por parte de los líderes y en las investigaciones le preguntan a los líderes y a los jefes, ¿usted cómo cuida a sus trabajadores? ¿Le ha brindado capacitaciones? ¿Le ha brindado las herramientas necesarias? ¿Les ha aplicado alguna encuesta? Ellos saben dónde reportar un riesgo, saben dónde reportar un peligro. Entonces la responsabilidad es compartida, no solamente de pronto de Paola, que es la responsable de seguridad y salud en el trabajo, o la persona designada interna por la empresa para
el sistema de gestión de forma interna, sí, o el representante legal, que normalmente también se asume, como es el representante legal, pues es el que nos tiene que cuidar, ¿no? Es un trabajo en conjunto y cuando se presenta un accidente, pues todos participamos de esa investigación y tenemos que dar nuestro testimonio. Y dice, la empresa debe participar proactivamente en actividades de promoción de seguridad y salud en el trabajo. El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo de actividades de cualquier trabajo. Es decir, antes de ejecutar un trabajo, tengo que identificar los riesgos y establecer las medidas de intervención o de control. ¿Qué voy a hacer yo para no tener un accidente? Pensar siempre antes de actuar en los riesgos a los que voy a estar expuestos, o en los peligros. Todos los niveles de dirección son responsables en mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Ahí me refuerza el compromiso que mencioné anteriormente. Y seguir las recomendaciones nacionales y dar cumplimiento a la normatividad vigente frente a la emergencia sanitaria COVID. Aunque ya no tenemos emergencia sanitaria, sí tenemos normatividad vigente frente a afecciones respiratorias, incluidas COVID-19. Entonces, a medida que va saliendo la normatividad, tenemos que dar cumplimiento con ello. Por tal motivo, Soudal está comprometida con el mejoramiento continuo de su sistema de gestión y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole, y la asignación de recursos necesarios para dicho mejoramiento. La gerencia asigna los recursos humanos, económicos, técnicos, tecnológicos, físicos, para que el sistema de gestión cumpla con el requisito legal y para cuidar sobre todo la seguridad y la salud de sus trabajadores. Tenemos unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes ya los conocen porque tanto la política como los objetivos vienen de años atrás, no han tenido modificaciones significativas, han sido muy pocas, entre ellas lo de emergencia COVID-19. Entonces, nuestros objetivos son los siguientes. Asegurar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida e integridad física, el bienestar de los trabajadores mediante la prevención de causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Mitigar la accidentalidad y aparición de enfermedades laborales. Cumplir los requisitos de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, incluyendo COVID y afecciones respiratorias y otros requisitos. Reforzar los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo mediante la implementación del plan de capacitación anual. Ustedes ya han participado de todas las actividades de capacitación que se dieron en el año. Tuvimos unas por SURA, tuvimos otras por PMD. Y bueno, ahí se han complementado y por algunos proveedores, como los proveedores de trabajo seguro en alturas, los proveedores del montacargas, y por último, realizar evaluaciones médicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores. Esto también es de vital importancia. Con el seguimiento periódico, ¿sí? O la evaluación médica ocupacional periódica, yo puedo precisamente monitorear el estado de salud de mis trabajadores, si han tenido alguna afectación, alguna agravante en el tiempo en el que han estado en la organización. Y de esta forma también trabajamos el tema de promoción y prevención de la salud, de promoción de, promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales o de enfermedades de origen común, porque como les decía al principio, una enfermedad de origen común también afecta al entorno laboral y pues obviamente su entorno personal. Entonces, de esta forma yo puedo monitorear a mis trabajadores y puedo establecer planes de intervención, aunque no estén directamente relacionados con la labor, como jornadas de salud visual, como acondicionamiento físico, si se requiere, porque de pronto tengamos altos índices de sobrepeso, de obesidad. Puedo tener también identificado a mi personal vulnerable, quienes tienen hipertensión, diabetes, cardiopatías, o bueno, todas las preexistencias y los antecedentes médicos de las personas. Por eso es de vital importancia las evaluaciones médicas. Bien, tenemos una política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas. Entonces, en esta política decimos que debemos asegurar un ambiente de trabajo seguro, libre del consumo de alcohol y drogas. Y es responsabilidad y deber de la compañía y de los trabajadores y contratistas. ¿Sí? Como ven, ahí también es claro. Todos tenemos responsabilidad con ambientes de trabajo seguro y saludable, libres del consumo de alcohol y de drogas. Entonces, mientras estemos en actividades de la empresa, mientras estemos trabajando claramente, o incluso en espacios de descanso, si el consumo de una sustancia me va a dar un efecto, pues voy a tener consecuencias. Esta política se aplicará en el sitio de trabajo, donde Soudal realiza sus actividades y será obligatoria para todos los empleados y personal de contratistas de Soudal. Está prohibido, primero, poseer, portar, promover o comercializar bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, drogas ilícitas o el mal uso de sustancias psicotrópicas o químicas
controladas. Es decir, no, yo no puedo suministrar el medicamento a una persona porque yo no sé cómo está médicamente, si esa persona tiene de pronto una alergia o si tiene una condición médica que sea grave con la sustancia que yo le voy a dar. Por eso está prohibido, aunque la sustancia esté controlada, ¿m? Suministrar medicamento. Y en los botiquines de Soudal no hay medicamento, también cumpliendo con este parámetro. Se prohíbe presentarse al sitio de trabajo o conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, drogas ilícitas, sustancias psicotrópicas o químicas controladas. Y ahora con la nueva normatividad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, pues tenemos que ser un poco más exigentes con el tema de la ejecución de pruebas de alcoholimetría y de consumo de drogas, que más adelante en las capacitaciones futuras trataremos estos temas. Soudal se reserva el derecho de exigirle a cualquier persona que realice operaciones dentro o en representación de la compañía que se someta a una prueba de laboratorio o revisar a cualquier persona y su propiedad que ingrese al sitio de trabajo de la compañía. Estas pruebas e inspecciones también pueden ser realizadas por nuestros clientes o terceras compañías contratadas para este fin. Cualquier incumplimiento de esta política hará que la persona involucrada sea retirada del sitio de trabajo y puede ser motivo de suspensión o cancelación del contrato entre Soudal y el empleado o el contratista según sea el caso. Entonces, es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta porque pues está respaldado por la ley, por el Código Sustantivo del Trabajo, por el Reglamento Interno de Trabajo. Yo puedo tomar acciones disciplinarias con un trabajador que dé incumplimiento a esta política porque el primer derecho constitucional es el derecho a la vida. Y si yo estoy consumiendo una sustancia, estoy atentando contra mi vida, contra la vida de mis compañeros de trabajo. Bueno, les hablaba al principio que todos tenemos obligaciones y responsabilidades frente al sistema de gestión. Vamos a especificar las obligaciones del empleador. Definir y firmar y divulgar la política de seguridad y salud. La tenemos divulgada en esta reinducción o en esta inducción. Está publicada también en las oficinas de Subdal y está firmada por el representante legal. Rendir cuentas al interior de la empresa. Anualmente nosotros nos reunimos generalmente para finalizar el año a informar cuál fue el desempeño del sistema de gestión, en qué porcentaje de cumplimiento estamos, cómo intervenimos cada riesgo a los que exponemos a los trabajadores y se hace partícipe a todo el personal de esta reinducción. Cumplimiento de requisitos normativos aplicables, pues esto es lógico, todo el requisito normativo que salga debemos darle cumplimiento. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo cada año. A final del año o inicio del año se establece cuál va a ser el plan de trabajo para todo el desarrollo de ese año. Actividades, metas, responsables, recursos, cronogramas. Y se garantiza la participación de los trabajadores a través de todas las actividades de seguridad y salud, incluyendo capacitaciones, formación, inducciones, reinducciones. Asignación y comunicación de responsabilidades es lo que hacemos en este momento. Estamos comunicando cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Siempre se comunican en inducción cuando una persona ingresa y en reinducción. Definir y asignar los recursos. Ya les hablaba antes de esto, el presupuesto que se hace para cada año, gestión de peligros y riesgos y prevención y promoción de los riesgos laborales. Entonces, este es un trabajo en equipo, ¿no? Si identificamos un peligro, un riesgo, se establecen actividades para prevenir accidentes, para prevenir enfermedades laborales, que eso se llaman medidas de intervención. Dirección de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. La dirección es una parte activa y es incluso el representante legal hace parte del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de esta forma evidencia que es quien direcciona el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, no es ajeno a todas las actividades y de hecho es un compromiso que se tiene por parte de la alta dirección. E integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en el conjunto con sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa. ¿Por qué se integran los aspectos de seguridad y salud en el trabajo? Porque toda actividad tiene un riesgo. Cualquier cosa que yo vaya a hacer tiene un riesgo. Y si yo tomo una decisión antes de la ejecución, tengo que evaluar a qué riesgos voy a exponer a mi personal en la ejecución de esa actividad para precisamente cuidar su seguridad, su salud. ARL tiene estas obligaciones, la administradora de riesgos laborales, nuestra ARL en Saudales Sura. Capacitar al COPAS en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ellos nos han capacitado y tienen habilitada una plataforma con un plan de trabajo y un plan de capacitación anual donde pues nuestro COPAS puede participar
Dos, brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para implementar el sistema, que ellos lo hacen también a través de la plataforma o las veces que nos ha visitado el asesor y nos ha dicho, ustedes están en este porcentaje de cumplimiento, revisan las actividades, nuestros programas, la ejecución, estamos haciéndolo de forma correcta o si tenemos oportunidades de mejora. Y realiza una vigilancia delegada en el cumplimiento del sistema de gestión e informa a las direcciones territoriales, en este caso Ministerio de Trabajo. Cuando ellos no evidencian el cumplimiento, pues deben reportarlo. No van a asumir una responsabilidad frente a empresas que no cumplen. Y esto se ve reflejado más que todo cuando hay tema de incapacidades, prestaciones sociales o indemnizaciones, suministro de medicamentos, tratamientos, porque la principal responsabilidad de la empresa y del trabajador es el cuidado, es el conjunto entre los dos del cuidado de seguridad y salud. Y la administradora de riesgos laborales pues vigila que estemos cumpliendo con ello. Responsabilidades de los trabajadores. Estas responsabilidades no son solamente de los trabajadores, sino también de los contratistas. Primero, están enmarcadas en el decreto 1072, artículo 2246. Primero, procurar el cuidado integral de nuestra salud, el autocuidado. Desafortunadamente, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 85% de accidentes de trabajo son por actos inseguros, es decir, porque la persona tomó una decisión que exponiendo su vida, su seguridad, su salud. Entonces, no tenía autocuidado y es nuestra primera responsabilidad como trabajadores. Antes de cualquier actividad que yo vaya a ejecutar, debo pensar primero en mí. ¿Cuáles son los riesgos a los que me voy a exponer? ¿Estoy capacitado para esa actividad? ¿Estoy autorizado para la ejecución de esa actividad? ¿Está dentro del alcance de mi contrato? Si de pronto lo hago de forma proactiva, tendré que informar a otra persona para que me apoye en esa actividad. Tendré que solicitar pues autorización de mi jefe inmediato. Entonces, primero, procurar el cuidado integral de nuestra salud con el autocuidado y evaluando los riesgos con cualquier actividad que se ejecute. Segundo, suministrar información de forma clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud. ¿Cuándo se hace esto? En el autorreporte de condiciones de salud, que es una encuesta que ustedes llenan a través de un formulario de Google, con los exámenes médicos o las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, retiro, postocupacionales. Y cuando tengo una afectación a mi salud que necesito informar por la actividad que voy a realizar. Por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo en alturas, tengo que informar si estoy bien, si tengo una buena alimentación, si estoy bien psicológicamente para ejecutar esa actividad. Pongo un ejemplo, yo no desayuné y resulta que subido allá me dio un mareo, pues es un mayor riesgo para la vida de la persona. Entonces, la información es clara, verás, la información verás es que yo tengo que informar los diagnósticos que tengo aparte de mi sintomatología. No puedo decir, ay, es que yo creo que tengo diabetes porque mi papá tiene diabetes y resulta que cuando yo como dulce me da la pálida. No, verás, es diagnosticada. Si debo informar, tengo esta sintomatología y esta preexistencia y esta relación, estos antecedentes por parte familiares, por parte de mi padre que tiene esta situación, pero verás es que sean diagnósticos y completa, no puedo omitir ninguna información. Ay, yo no tengo dolor de manos porque de pronto no me ponen a hacer actividades o me limitan en mi trabajo o, no sé, me veo afectado de una u otra forma. Entonces, no, tiene que ser la información completa, de pies a cabeza. Tres, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma que va saliendo se les va informando, todas las normatividades, requisitos legales y también los parámetros que establece la empresa en el sistema de gestión de seguridad y salud se vuelven un requisito de obligatorio cumplimiento. Si mi procedimiento dice que es un ejemplo, que tenemos que usar tapabocas de forma continua mientras estemos en oficina, lo dice mi protocolo de bioseguridad y se lo comuniqué a los trabajadores, aunque la resolución no lo exija, si yo lo tengo como una medida preventiva en mi protocolo de bioseguridad, se vuelve un parámetro de obligatorio cumplimiento. Esto como para darles un ejemplo. El 4, informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en nuestro sitio de trabajo. Esto es muy importante. Nosotros ya identificamos unos peligros, ya identificamos unos riesgos de acuerdo a las actividades que ejecuta cada persona y el cargo. Sin embargo, hay peligros que salen de un momento a otro. Por ejemplo, un derrame de una sustancia.
que yo no sé qué sustancia sea, pero yo veo el peligro. Tengo que reportar el peligro para que se haga una gestión y puedo incluso reportar el peligro, la medida de intervención no. Era un derrame de aceite, una energía, una sustancia peligrosa, se usó el kit antiderrames para contener la sustancia. Propongo que hagamos estas actividades, estas medidas de intervención y que tengamos estos cuidados y hagamos la investigación de la situación para que eso no vuelva a pasar. Entonces yo soy proactivo, informo el peligro, el riesgo y las medidas de intervención. Me ha sucedido también en investigación del cliente que se le ha determinado la responsabilidad al trabajador porque no informó el peligro. Si es un peligro nuevo por la labor, yo tengo que informarlo para que la empresa pueda establecer medidas de intervención. Si ustedes no informan el peligro, la empresa no va a tener cómo actuar. Entonces, la identificación primaria la hace el trabajador. Quinto, participar en actividades de capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Es una obligación, una responsabilidad legal. Participar no es solamente asistir, es precisamente intervenir en las actividades, perdón, intervenir en las actividades de capacitación, estar atentos, brindar conocimiento, compartir todas estas actividades, todas estas proposiciones para el sistema de gestión, porque también incluso pasa que desde el escritorio o desde la actividad que yo puedo evaluar, puedo proponer una actividad, pero ustedes me pueden decir, no, eso no está acorde con la actividad, Paola, porque es muy complejo que usted nos diga que tenemos que usar una mascarilla respiratoria doble filtro y no creemos que aplica a nuestras actividades por esto, 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 esto. Entonces yo puedo evaluar la actividad y ustedes son partícipes de todas esas actividades. También puede pasar pues, lo contrario, que yo les diga, no, la norma me exige que sea de esta forma y aunque ustedes consideren y consideremos en equipo que el peligro es bajo, consideremos que el peligro es bajo, no podemos omitir el cumplimiento de ese requisito porque está asociado a una norma o a un requisito legal. Y el 6 es participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud, que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo contribuyen ustedes al cumplimiento de esos objetivos? Voy a leerlos un poco. Asegurar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida. Entonces, ¿cómo? Con el autocuidado. Mitigar la accidentalidad con el autocuidado también. Cumplir los requisitos de la legislación vigente, pues todos los planes de acción que se establezcan en materia de seguridad y salud, cumplir con esos parámetros. Reforzar conocimientos participando en las capacitaciones en el plan de capacitación anual. Reforzar conocimientos de seguridad de esta forma y realizar evaluaciones médicas participando de las evaluaciones de ingreso, periódicas y de retiro. Entonces, de esa forma contribuimos con los objetivos, es una de nuestras responsabilidades como trabajadores. Listo. Para la gestión de peligros y riesgos, yo tengo que identificar y conocer cuál es la diferencia entre peligro y cuál es la diferencia con el riesgo. Cuando hablamos de peligro, hablamos de la fuente, situación o acto con el potencial de producir daños a la salud, enfermedad profesional o una combinación de ambos. Y cuando hablamos de riesgo, ya es la probabilidad de que este peligro me ocasione una afectación, es decir, la exposición al peligro. De eso se trata el riesgo, la exposición al peligro. No todo peligro es un riesgo. Les pongo un ejemplo. Trabajamos en un edificio, es un ejemplo X, y resulta que hay ascensores. En las escaleras hay una toma de tacos eléctrica que no está a mi alcance y está con cableado expuesto, ¿sí? Es un peligro, pero yo no uso las escaleras, normalmente uso los ascensores, mi sitio de trabajo no está en las escaleras, no está al alcance de mi manipulación y no tengo por qué manipular la caja de cableado eléctrico. Entonces, ¿corresponde un riesgo para mí? ¿Estoy expuesta? No, aunque sea un peligro, que también hay que gestionarlos, pero cuando ya corresponde a un riesgo, yo lo que hago es intervención inmediata. Cuando simplemente evidenciamos un peligro, podemos establecer unas medidas de control y planificarlas en un tiempo determinado. Entonces vamos a mirar un ejemplo de peligro y riesgo, que esta imagen es súper clara. El peligro es el que puede ocasionar daño. Entonces acá tenemos el tiburón en el mar. La fuente, situación o acto. La fuente es el tiburón, entonces el tiburón en el mar es un peligro. Y el riesgo ya es la probabilidad que me cause daño. Entonces, nadar con un tiburón es un riesgo. Pero si yo estoy en la playa, pues no representa un riesgo para mi vida. Sí es un peligro, pero no representa un riesgo. El tiburón no se va a salir de allí a atacarme. Si yo ingreso al mar, ya es un riesgo porque me estoy exponiendo. Entonces, ya hay una probabilidad de que me cause un daño. Esa es la diferencia entre peligro y riesgo.
Vamos a ver estas imágenes para tener una claridad. Aquí tenemos la primera imagen. La escalera que le falta un escalón es el peligro, porque es la fuente. El riesgo es que el trabajador cruce la escalera y pueda tener una caída. Aquí en la segunda imagen, el peligro es el cable que está atravesado en el pasillo y puede generar una caída. Entonces, el peligro es el cable. Y el riesgo es que una persona transite por esa área y pueda tener caída por cruzarse por el cable. Aquí el siguiente, el peligro, ¿cuál es? Primero, el actuar de las personas, cruzar la calle corriendo, ese es el acto. Y el peligro principal que hablamos de la fuente, carros, motos, bicicletas, patinetas, todo lo que vengan, lo que transite por la vía. Y el riesgo, pues, es que los transeúntes crucen la calle y estos vehículos pueden generar una afectación. Entonces, teniendo claro eso, vamos a mirar la clasificación de los peligros de acuerdo a una norma que es la GTC 45, Guía Técnica Colombiana. Bajo esta norma nosotros tenemos nuestra matriz de identificación de peligros. Entonces vamos a mirar. La primera clasificación de peligros es biológicos. Los biológicos son los que provienen de seres vivos. Bacterias, fluidos, excrementos, hongos, mordeduras, parásitos, picaduras, riquecias y virus. Las riquecias son una especie de hongo agresivo. Esto se ve más que todo en organizaciones que trabajan con animales. Nosotros no nos aplica. En biológicos, ¿cuáles nos aplica? Virus. Únicamente virus. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con animales, no manipulamos sustancias biológicas, no somos un laboratorio de análisis de bacterias. Entonces, bacteria hay en todo lado, como tal, no es que la empresa por su actividad económica tenga una exposición a las bacterias, es en realidad general. Virus sí, porque virus estamos en contacto con otras personas. Yo puedo estar en contacto con los clientes, con mis compañeros de trabajo y ellos pueden traerme virus y pueden generar una afectación, principalmente afecciones respiratorias, como en este momento, pues COVID-19 que siguen en alarma, aunque no esté emergencia sanitaria, tenemos índices de alarma. Biomecánicos. Los biomecánicos son los que generan una afectación o un desorden osteomuscular o cardiovascular, afecta a mi cuerpo de forma interna. Puede ser por esfuerzo, sobreesfuerzo, manipulación de cargas, levantamiento de cargas, empujar o alar cargas, movimiento repetitivo, como por ejemplo actividades de digitación o postura, postura prolongada, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, incluso a veces posturas antigravitacionales. Entonces en biomecánicos sí tenemos la exposición. En condiciones de seguridad tenemos accidentes de tránsito para las personas que se trasladan de un sitio a otro en actividades de la empresa. No incluye tránsito, casa, trabajo, trabajo, casa, o de mi casa al primer cliente y del último cliente a mi casa, como origen laboral, ¿no? Como accidente de trabajo. Tenemos accidentes de tránsito eléctrico por manipulación pues, de herramientas que se conectan a la corriente o manipulación de cableado, alta, baja tensión estática. Labores de alto riesgo, trabajo en alturas. ¿Sí? Es el que tenemos nosotros por cuando hacen inventario, que ustedes se suben al montacargas, es una labor de alto riesgo, trabajo en alturas. El resto de actividades no tenemos más labores de alto riesgo, no trabajamos espacios confinados o sustancias peligrosas, energías peligrosas, no. Locativo sí, locativo en realidad hay en toda empresa de riesgo locativo porque es la situación, el entorno, la condición del entorno, muebles, equipos, almacenamiento, pisos, techos, paredes, el estado y las condiciones del sitio donde estoy. Mecánico por la manipulación de herramientas que pueden generar cortes, atrapamientos, golpes. Incluso yo tengo riesgo mecánico al manejar un bisturí, una cosedora, una perforadora. Entonces, y al manejar máquinas hay riesgo mecánico. El siguiente es físico. En físico tenemos iluminación porque pueden haber sitios con poca o mucha iluminación. Presión atmosférica no nos aplica, eso es para personas que trabajan en aviación o bajo el agua. No nos aplica radiación ionizante tampoco. La radiación ionizante es la que destruye las células o las moléculas. Rayos X, gamma, beta no nos aplica. Radiaciones no ionizantes, sí, las radiaciones no ionizantes son las que pueden generar afectaciones en la piel, afectaciones en la salud por una emisión de energía, las pantallas de los computadores, las lámparas, incluso la radiación del sol. Ruido no nos aplica porque no tenemos actividades propiamente generadoras de ruido, excepto cuando estamos en un entorno que sí lo hay.
Entonces, aunque mi cliente genere, aunque el cliente de Soudal genere esa exposición a riesgo, ya se considera laboral por la actividad propiamente. Entonces, en ruido tenemos cuando visitamos la obra, por ejemplo, y hay manipulación de taladros, pulidoras, maceta, maquinaria en sí. Entonces, en ese caso, sí. Temperaturas no nos aplica. Vibración cuando manejamos herramienta que genera vibración. Entonces, si de pronto yo tengo que taladrar, que pulir o que manejar alguna herramienta que en sí genere vibración, puesto. Psicosociales, sí. Psicosociales son los que afectan psicológicamente en sí por el entorno laboral, por la sociedad. Puede ser por el grupo social con el que trabajo, si trabajo en un grupo directivo, en un grupo administrativo, en un grupo financiero, o si trabajo en el área de recursos humanos. El grupo social en sí me puede generar una afectación psicosocial. Las características de la organización, a qué se dedica la empresa, no es lo mismo una empresa que se dedica a comercialización de productos a una empresa que dedica a fabricación de productos o una empresa, por ejemplo, que se dedica al tratamiento de riesgo propiamente psicosocial. Entonces, la organización, los médicos, los hospitales, por ejemplo, las características de la organización de un hospital es diferente. Entonces, esto puede generar una afectación psicosocial. Condiciones de la tarea, propiamente la actividad que yo hago. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo anterior del grupo social, ya no enfocado al grupo social, sino de la tarea que yo ejecuto. No es lo mismo que yo sea el psicólogo de la organización y que tenga que tener por mi tarea que atender problemas psicológicos a ser de pronto recursos humanos, ¿sí? No es lo mismo que gestión financiera, también, porque también tiene una afectación psicosocial, o la gestión comercial incluso, de la gestión comercial a veces por la condición de la tarea tiene una afectación por el contacto con el cliente. Gestión organizacional. La gestión organizacional tiene que ver con propiamente con las actividades contractuales de la empresa, entonces tiempos de pago, estilos de nómina, contratos, seguridad social. Interfaz entre la tarea y la persona ya es la capacidad que yo tengo para ejecutar una tarea. No es lo mismo un comercial que lleva 10 años en la operación a que el día de mañana yo ingrese y me den 2 días de capacitación, listo, para la vaya a venta. Porque la tarea en sí me va a generar una afectación psicosocial por la interfase que yo tengo propiamente con la tarea, la habilidad, el conocimiento, la competencia. Y jornadas de trabajo, horarios, horas extras, horarios nocturnos, horarios rotativos, también generan afectación psicosocial. Y en químicos tenemos gases y vapores, humos, líquidos, material particulado, polvos. Estos químicos se generan más que todo en obras. Todos estamos expuestos. En cualquier actividad que hagamos, incluso estando en la casa, hay una exposición a peligros. La norma me habla de una jerarquía del control, que va desde la eliminación y por último elementos de protección personal. Entonces, lo primero que yo tengo que buscar es eliminar el peligro. Si no puedo, lo sustituyo. Si no puedo, establezco controles de ingeniería, controles administrativos y por último EPPs. La jerarquía de control va en pirámide, desde la más efectiva a la menos efectiva. Entonces, cuando yo hablo de eliminación del riesgo o peligro, puede ser, por ejemplo, que tengo una zona de almacenamiento que supera los 2 metros. Yo digo, voy a eliminar trabajo en alturas y coloco todo el almacenamiento a nivel. Es un ejemplo. Entonces, elimine el peligro de trabajo en alturas. Sustituir es cambiar el peligro por otro. Por ejemplo, hacemos desinfección de herramienta que está con grasa, con barsol o gasolina, porque es más rápido. En algunas empresas lo hacían, ya no, y genera un mayor riesgo. Entonces lo reemplazamos por un desengrasante industrial. Se sustituye porque el desengrasante igual genera un riesgo, pero no el mismo riesgo que genera la manipulación de barsol, tiner, gasolina. Controles de ingeniería es todo lo que yo pueda intervenir en máquina, herramienta, piezas, infraestructura. Por ejemplo, en pandemia, muchas empresas y muchos establecimientos de comercio establecieron o instalaron un acetato para evitar el contacto del cliente con el trabajador. Ese es un control de ingeniería. ¿Por qué? Se interviene en la infraestructura. Controles administrativos. Los controles administrativos son los que se gestionan desde oficina, por decirlo así. Son los que yo administrativamente trabajo. Entonces, tenemos capacitaciones, programas de intervención, exámenes médicos ocupacionales, inducción y reinducción, señalización, inspecciones de trabajo, los comités de seguridad y salud. Todo eso son controles administrativos.
Y por último, elementos de protección personal, gafas, guantes, protectores auditivos, protectores, el calzado de seguridad, bueno, todos los elementos que incluso aquí está en la imagen, los elementos de protección personal. Y los colectivos, también hay elementos de protección colectivos. Estos son el último control porque simplemente son una barrera entre el peligro y el trabajador. Es decir, no me asegura que no se va a materializar el riesgo. Tengo trabajadores que dicen, es que yo nunca me quité el tapabocas y aún así me enfermé de COVID. Y tenía las medidas de intervención y me lavaba las manos y evitaba, tenía un distanciamiento. El elemento de protección personal son solo una barrera, ¿sí? Y su efectividad depende de cómo lo uso yo. ¿Por qué ocurren los accidentes y enfermedades? Por actos y condiciones inseguras. Esta era la parte que les hablaba al inicio, que el 85% de accidentes son por actos inseguros. Entonces, cuando hablamos de actos inseguros, hablamos de la decisión de la persona que lleva a que se materialice un accidente o a veces no se materializa, pero está eh, en búsqueda de que eso pase. Eso pasa con un acto inseguro. La repetición de un acto inseguro con seguridad llevará a la materialización de un accidente de trabajo. Entonces se omiten las reglas, las políticas, los parámetros, se realiza una labor para la que no está autorizado, no se usan los dispositivos de seguridad, no se usan los equipos de protección adecuadamente. mm, Y las condiciones inseguras ya son del entorno. Las condiciones inseguras dependen de la infraestructura, equipos, máquinas, herramientas. A veces se combinan las dos, porque a veces yo sé que la herramienta está en mal estado, ¿sí? Pero decido usarla porque es más fácil que irme a buscar y me demoro mucho yendo hasta la otra, hasta, no sé, la otra bodega a buscar la herramienta. Ejemplo, ausencia de orden y aseo, almacenamiento de material de forma inadecuada, falta de señalización o áreas de peligro o riesgo. Aquí tengo una imagen, entonces vamos a mirarlas donde les voy a dar un ejemplo. Condición insegura de las materias de seguridad. Estos cuadros que están acá son una condición insegura. El estado de las paredes, condición insegura. La botella en el piso es una condición insegura. Incluso puede también ser un acto si alguno de los trabajadores la puso ahí y decidió dejarla, actúa de forma insegura. O si los trabajadores que van bajando la escalera ven la botella y dicen, "Ah, yo paso por el ladito y no la recojo", es un acto inseguro, entonces se combinan ambos. Entonces, la escalera sin señalización, sin baranda, condición insegura. El no uso de los elementos de protección personal, acto inseguro. Aquí tenemos dos trabajadores jugando en el montacargas. eh, Acto inseguro, definitivamente. Almacenamiento inadecuado de materiales, condición y acto inseguro. Condición porque pues propiamente es una serie de elementos que pueden generar un accidente y acto por la persona que los almacenó de forma inadecuada. Esta escalera que está, tiene algunos niveles rotos, condición insegura, todos estos cuadros, condición insegura, esta caja que está acá, condición insegura, el derrame de aceite en el piso, condición insegura, acto inseguro, la manipulación de carga con el barril amarillo que está haciendo el señor y no está usando elementos de protección, acto inseguro, este señor está bajando la escalera distraído, condición insegura, pues ahí parece que fue una mancha de aceite o la escalera en mal estado, es una condición insegura. Aquí los trabajadores que están distraídos en la labor, acto inseguro. Tenemos este trabajador acá, tiene el cordón suelto, es una condición y un acto inseguro, si de pronto él lo vio. Acto inseguro porque está fumando, acto inseguro porque tiene la carga por encima de su visión, condición insegura por las tablas que están acá, que están abiertas, y la posición que tiene ergonómica también es un acto inseguro. Acá tenemos un trabajador que tiene la caja por encima de su visión, acto inseguro, y aquí una tabla con puntillas, condición insegura. Entonces, estos son los actos y condiciones inseguras. 5 causas más comunes de accidente de trabajo. La primera, resbalones y caídas. Este listado está por causalidad, más no por consecuencia. Entonces, tenemos resbalones y caídas como la primera causa de accidente de trabajo. Golpes que se producen al chocar con muebles, máquinas, elementos, herramientas, esa es la segunda causa de accidentes. Estos dos se pueden evitar con mantener espacios libres, con orden y aseo limpios, espacios de trabajo adecuados. El tercero es lesiones osteomusculares. El motivo más frecuente es por movimientos o sobreesfuerzos físicos o movimientos inadecuados, carga de peso excesiva. ¿Cómo se previene? Pausas activas, formación y prevención de riesgos laborales, acondicionamiento, buen estado de salud, precalentamiento para iniciar la labor. Accidentes de tráfico es la cuarta causa de accidente laboral, propiamente por la actividad del conducir
¿Cómo se previene? Siguiendo las normas de seguridad, concientización, planes estratégicos de seguridad vial. El último es estrés y ansiedad. Estrés y ansiedad como causalidad. Entonces, el exceso de trabajo, mal ambiente laboral, que genera estrés, fatiga, dolores de cabeza, falta de motivación o concentración, entre muchos otros. ¿Y cómo prevenimos con este último riesgo? Con la gestión también del comité de convivencia, con programas de motivación, con pausas activas, con organización de trabajo, tareas, manual de funciones, claridad en los roles, distribución adecuada de las actividades. Listo. ¿Qué debemos hacer si ocurre un accidente? Primero, conservar la calma. Es lo primordial. Segundo, esperar el primer auxilio. ¿Quién va a brindar el primer auxilio? El personal entrenado para ello. Si yo no tengo la capacitación, la formación, la competencia, no puedo atender un herido. Tercero, llamar a ARL Sura. ¿Quién se comunica con ARL Sura? El personal encargado de seguridad y salud a nivel interno. El trabajador no debe llamar propiamente o directamente a ARL Sura. ¿Por qué? O a su ARL. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no damos información completa por el evento en sí que está ocurriendo. Y cuando no damos información completa, nos pueden poner de una IPS a otra. Nos mandan a una IPS donde no hay la especialidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un golpe, tuve un golpe y llegué a la IPS y allá no había ortopedia. Entonces me mandan a otra IPS. Cuando se hace el trámite de forma adecuada, se brinda la información completa, nos dicen a qué punto debemos llegar, es el punto más cercano y que tiene la especialidad que necesito. Y así también desde oficina podemos hacer el trámite correcto del procedimiento, porque nosotros también tenemos que llenar unos formatos, el formato único de reporte de accidente de trabajo, cargarlo a la plataforma, cargar las evidencias. Entonces, a veces cuando el trabajador salta el proceso y no lo hace de forma adecuada, la empresa no tiene los tiempos para actuar, no tiene el tiempo necesario para cumplir con los tiempos que establece la ley, que son 2 días hábiles para todo el trámite. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar un accidente de forma inmediata? Eso no tiene espera. La empresa tiene 2 días hábiles para hacer todo el trámite que les mencioné. ¿Qué pasa si es un accidente grave? Un accidente donde el trabajador está inconsciente, pues en ese caso sí se omiten todos los procedimientos, se llama emergencia, se llama ambulancia, se llama ARL, se esperan las indicaciones de ARL. En ese caso, pues es una situación especial, donde sí podemos saltarnos el reporte inicial al encargado de seguridad y salud en el trabajo interno, pero aún así, posterior a la atención del evento, tenemos que informar al encargado de seguridad y salud para que cumpla con estos tiempos. Sanciones, el no reporte de un accidente de trabajo, el reporte de forma extemporánea, es decir, nos pasamos de los 2 días, tiene una multa de hasta 128, no mentiras, ahorita ya es más, 200 salarios mínimos legales vigentes, entonces 200 millones aproximadamente. De acuerdo a la gravedad, puede tener el cierre de la empresa temporal o de forma permanente. ARL informa a Ministerio de Trabajo esos reportes extemporáneos y ellos son los que imponen las sanciones. Tenemos 3 tipos de accidente: accidente leve, accidente grave y accidente fatal. El accidente leve es el que ocasiona una incapacidad inferior a 30 días, donde el trabajador no tiene una incapacidad mayor, donde tiene una recuperación total y puede retomar sus actividades tan pronto termine su incapacidad. Accidentes graves ya son los que tienen una duración mayor a 30 días, fractura de huesos largos, afectación de médula espinal, que generalmente también tiene como consecuencia invalidez. Y accidente fatal es el que ocasiona la muerte del trabajador. Cuando se presenta el accidente, se conforma un equipo investigador. En ocasiones, cuando el accidente es grave o mortal, participa ARL y Ministerio de Trabajo. Cuando el accidente es leve, lo que nosotros hacemos es enviar nuestro informe de investigación a ARL dentro de los tiempos establecidos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para enviar ese informe? 15 días. Calendario. 15 días calendario tenemos nosotros para reunirnos, analizar la situación, establecer el plan de acción, la causalidad, responsabilidades eh, y pues las medidas de intervención para que el accidente no se vuelva a presentar. ¿Quiénes conforman el equipo investigador? Entonces, el profesional con licencia vigente, que en este caso soy yo, el jefe inmediato de la persona, el supervisor y un representante del COPASO Vigía, que normalmente yo eh, recomiendo que participe todo el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque como allí también se determinan responsabilidades y el comité es un comité imparcial, un comité equitativo, es paritario, que es igualitario, pues se asegura que
va a haber una imparcialidad en el proceso, porque ya hay un profesional haciendo la investigación, está el jefe inmediato y cada uno va a defender su parte. Entonces, la idea es que el comité participe para que se asegure la imparcialidad en el proceso. Este comité se reúne y se hace la investigación, se radica ante las autoridades competentes y se esperan las recomendaciones. Listo. Ahora vamos a mirar la brigada de emergencias. Tenemos una brigada integral de emergencias que básicamente está capacitada, entrenada, conformada para precisamente atender cualquier situación de emergencias, para prepararnos. Nuestro plan se llama Plan de Prevención, Preparación, Atención y Respuesta ante Emergencias. Entonces también nuestra brigada ayuda a que estemos preparados para que cuando ocurra una emergencia, pues actuemos de forma efectiva y salvemos vidas. La Brigada de Prevención y Control de Incendios está conformada por Juan Castro Lozada y Pablo Sexto Pulido. El brigadista de primeros auxilios es John Fredinson Beltrán. El brigadista de evacuación y rescate es Andrés Sánchez Forero. Y el brigadista de apoyo logístico y comunicaciones es Wilson Rincón. Nuestro jefe de brigada es Mario Castro. Es una brigada integral, es decir, cada uno tiene un rol establecido por organización, que cada persona en caso de emergencia sepa qué va a hacer, cómo va a actuar, cuáles son sus funciones y responsabilidades. Es por organización. Sin embargo, nuestra brigada es integral. Es decir, si yo no tengo una situación de fuego, presencia de fuego, pero tengo un herido, la persona de evacuación y rescate y mis brigadistas de prevención y control de incendios también pueden actuar para ayudar al brigadista de primeros auxilios. Entonces, el objetivo de la brigada es obtener una respuesta de reacción rápida y oportuna ante una emergencia, identificar cuáles son las rutas de evacuación, el punto de encuentro, la salida de emergencia, minimizar los daños y consecuencias que pueda ocasionar la emergencia dada. Tenemos unos elementos de emergencias que ustedes ya los conocen. Están los planos de evacuación, están la alarma, están las camillas de emergencia, los botiquines de primeros auxilios, los extintores y la señalización o demarcación de rutas de evacuación, salida de emergencia, punto de encuentro. Y nuestra brigada hace parte de los recursos de atención de emergencias. El siguiente comité que tenemos conformado en Soudal es el COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Están como principales representantes de los trabajadores que ganaron en la votación que se hizo, Pablo Pulido como principal y Johnny Patiño como suplente. Y como representantes del empleador, como sabemos, paritario, comité paritario, paritario es igualitario. Entonces el empleador también tiene sus representantes, está Mario Castro como principal y la gerencia se hizo partícipe del comité como suplente. Los integrantes del comité designaron a Mario Castro como presidente y a Johnny como secretario. Entonces, ¿qué hace este COPAS? Tiene una duración de 2 años a partir de su conformación, se renueva cada 2 años. Si durante este periodo de desistimiento la persona suplente sube como principal y si falta el principal y el suplente, pues se tiene que hacer una nueva conformación, una nueva votación. Igual que con el Comité de Convivencia Laboral, es el proceso. Bueno, tenemos una normatividad asociada. La resolución 23086 es la principal que nos exige que todas las empresas públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores deben tener un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace el comité? Participa de actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y seguridad industrial y es un medio de comunicación entre los directivos y entre los trabajadores. Por eso recibe todas las solicitudes de los trabajadores, se presenta mensualmente esas recomendaciones. Si se han evidenciado actos, condiciones inseguras, sugerencias de los trabajadores, ellos lo llevan a comité mensual. Sirven como instrumento de vigilancia, por lo tanto son un ejemplo a seguir. Son las personas que vigilan que se cumplan todas las normas de seguridad y salud dentro de la empresa e informa si se evidencia algún incumplimiento. Y recibe copias por derecho propio de las conclusiones de inspecciones e investigaciones que adelanten las autoridades. Cuando hay una visita del Ministerio de Trabajo a algún ente de control o organismo, los representantes del comité deben estar, por lo menos un representante de cada una de las partes, para que participen de esa investigación, de esa visita, de esa inspección que nos hace ese organismo de control, y ellos son quienes reciben por derecho propio de acuerdo a la ley. Entonces, como ustedes ven, el responsable de seguridad y salud, que soy yo, no recibe la copia de esos informes. Quienes lo reciben son pues, los integrantes del COPAS. Y así se trabaja en equipo con el COPAS. En la reunión mensual, ellos también vigilan el cumplimiento de seguridad y salud. Cuando se sientan conmigo, mensualmente me dicen, bueno, Paola, ¿qué actividades hemos desarrollado? ¿Cómo va el sistema? ¿Qué porcentaje de cumplimientos? ¿Qué actividades tenemos para el siguiente mes? ¿Se hicieron, no se hicieron? ¿Cómo se va a cumplir? Listo.
El siguiente comité es el Comité de Convivencia Laboral, que el Comité de Convivencia Laboral es un comité encargado de asegurar el bienestar de los trabajadores, el ambiente laboral, el buen clima laboral. Por parte de los trabajadores, igual que en el COPAS, fue por votación, quedó como principal Daniel Mariño y como suplente Liliana Sánchez. Y por parte del empleador, como principal Luz Dari Romero y como suplente William Peña. Los integrantes nombran a Luz Dari como presidente y a Daniel como secretario del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, el comité es ese organismo asesor que se conforma, también es paritario, se conforma igual de representantes del empleador y de los trabajadores y solucionar situaciones de conflicto laboral y principalmente situaciones de acoso laboral. Que el acoso laboral pues es una conducta encaminada de un trabajador a otro en busca de su renuncia, del perjuicio del trabajo de otro trabajador y que tiene que ser una conducta persistente y demostrable. Es decir, se presenta con pruebas. Ya hablamos de la conformación y de sus funciones. Listo. Y el último comité es el Comité de Seguridad Vial. Como nosotros tenemos personal de conductores, la resolución establece que tenemos que tener un plan estratégico de seguridad vial. El comité está conformado. Pablo Pulido es presidente y Daniel Mariño es secretario del comité y yo pertenezco al comité como asesor y responsable del plan estratégico de seguridad vial. Listo. ¿Qué hace ese comité de seguridad vial? Vigila el cumplimiento de las normas de seguridad vial, el cumplimiento de los conductores, que las hojas de vida de los vehículos estén al día, que las personas estén asegurando y verificando diariamente sus vehículos por medio del preoperacional, antes de puesta en marcha, por eso se llama preoperacional, de los vehículos que tengan su mantenimiento al día, que las personas tengan sus capacitaciones al día en general, que se cumplan con todo el plan de seguridad vial. Tenemos el siguiente tema, que son los comités que tenemos conformados. Entonces, los programas, perdón. En nuestra planificación del sistema de gestión tenemos un desarrollo de actividades, la evaluación inicial del sistema, que se hace cada año, la autoevaluación de estándares mínimos, que esa se hace a final de año y se reporta el cumplimiento del sistema de gestión en la página del Fondo Nacional de Riesgos ante el Ministerio de Trabajo. La divulgación de procedimiento, aplicación de planes, políticas, manuales, documentación en general del sistema de gestión de seguridad y salud, asignación de un responsable del sistema de gestión que cumpla con la competencia establecida por la ley, asignación de recursos, que lo vimos al inicio, elaboración del plan de capacitaciones, difusión de políticas y objetivos, del reglamento de higiene y seguridad industrial y elaboración y actualización del curso de 50 horas. Esta es nuestra planificación del sistema. Se actualiza el manual de seguridad y salud todos los años y a medida que va cambiando la normatividad. La matriz de requisitos legales se actualiza inmediatamente, sale un requisito legal y se revisa también anualmente. La matriz de peligros y riesgos, a ver si los riesgos que tenemos son coherentes con nuestras actividades o si se han identificado nuevos riesgos, hay que incluirlos, si las medidas de intervención o planes de acción que tenemos allí escritos se están cumpliendo o si hay que hacer nuevos planes. La inducción y reinducción a funcionarios y contratistas, la revisión y actualización de la documentación del sistema y se miden los indicadores del sistema de gestión que son los que evidencian el cumplimiento. Por ejemplo, yo mido cuántos accidentes hubo en el año, cuántas enfermedades, cuántas condiciones inseguras reportadas, cuántos actos inseguros, si se hicieron todas las reuniones del comité de convivencia, si se hicieron las reuniones de COPAS, de seguridad vial. Entonces, esos indicadores nos muestran la efectividad del sistema. Y nuestros componentes del sistema está medicina preventiva del trabajo e higiene y seguridad industrial. Cuando hablamos de medicina preventiva del trabajo, son las condiciones del trabajo eh, que pueden afectar la salud del trabajador. Entonces, tenemos un informe de condiciones de salud y el perfil sociodemográfico, que es el que ustedes llenan una encuesta de pies a cabeza de cómo se sienten, si tienen antecedentes médicos. Los exámenes ocupacionales de ingreso, periódico, retiro, la actualización de los documentos del sistema, la atención en primeros auxilios por medio también de los brigadistas, las actividades de capacitaciones contempladas en los programas de promoción y prevención, incluidas las comunicaciones que se brindan a través del grupo de WhatsApp, que es un requisito legal que ustedes sean partícipes de esas actividades, que no ignoren los mensajes, que miren su grupo de WhatsApp, que consulten la información. Precisamente es un medio de comunicación muy importante y además es inmediato. También tenemos en medicina preventiva y del trabajo los indicadores de programas de vigilancia epidemiológicos, que son básicamente cómo han evolucionado las condiciones de salud de los trabajadores. Puede que el año pasado no hayamos tenido desórdenes osteomusculares y este año ya nos generaron en el examen periódico desórdenes, entonces se van vigilando esas personas que empiezan a presentar sintomatología y seguimiento a condiciones de salud.
que son los correos que yo les envío de ya fue a su EPS, en el examen médico, que es un requisito legal obligatorio. Si en el examen médico ocupacional salió remisión con optometría, citología, nutrición, tienen que gestionarlo con EPS como requisito legal. Y que yo en los correos les he preguntado cómo le fue con la cita, qué pasó, qué le dijo el médico, está en tratamiento. Entonces, ese seguimiento hace parte de medicina preventiva del trabajo. En higiene y seguridad industrial tenemos la participación del COPAS, del Comité de Convivencia, incluso del Comité de Seguridad Vial, de la Brigada de Emergencias, higiene y seguridad industrial. El suministro de EPPs, control de uso, inspecciones, vigilancia, también la gestión de contratistas y proveedores y la verificación del sistema, que anualmente hacemos una auditoría interna, rendición de cuentas y la revisión por la dirección, que es con el cierre del año, con el reporte ante el Ministerio de Trabajo del cumplimiento del sistema de gestión. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que el tema haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en hacerla. Pueden dejarme aquí en los comentarios las preguntas y yo les puedo resolver en privado a los correos electrónicos. Y por último, me van a diligenciar una encuesta donde voy a evaluar pues, la adquisición de los conocimientos de la inducción, que este ejercicio, esta reinducción o inducción haya sido efectiva. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, que estén muy bien. Ay,